En muchos de nuestros videos siempre nos preguntan cómo es la vida en Carolina del Norte, cómo son las ciudades, cómo son los lugares que hay para visitar, en dónde voy a vivir, en qué me voy a basar para distraer con mi familia y mis hijos, qué hay en Raleigh para hacer. Como me podrán dar cuenta, estoy en Raleigh, la capital de Carolina del Norte, y en este video les voy a mostrar un paseo por toda la ciudad, los lugares que ustedes no han visto en nuestros videos y algunos que otros que ya han visto pero que a lo mejor no recuerdan, y si eres nuevo en el canal por supuesto no habrás visto, así que te doy la bienvenida y espero que te disfrutes este recorrido y podrás ver qué hay para hacer en Raleigh, Carolina del Norte. Hoy te llevaremos en un paseo de descubrimiento por la capital de Carolina del Norte. Te mostraremos los lugares que nunca te hemos mostrado en el canal, pero estamos seguros que te encantarán. Descubre si esta ciudad es una que te gustaría conocer y que tal vez en un futuro pudieras llamar hogar. Bienvenidos a Raleigh. Empecemos por este lugar se llama Chavis Park. Es un parque muy antiguo de la ciudad que es totalmente gratis, pero que lo acaban de renovar y tiene pista para ir a trotar. Miren, están las personas que vienen a caminar. Estamos frente a un conjunto de apartamentos y residencias muy bonitos, la verdad, que son bastante antiguos, pero son muy elegantes y muy hermosos. Está a pocos minutos del downtown, chicos, miren ese zoom. Pero déjenme darle un recorrido rapidito para que vean que este parque pueden venir con sus hijos acá y tiene inclusive carrusel. Como aquí lo ven, este es el centro de bienvenida o el centro de atención, y dentro de este centro de atención también está el carrusel que antes les mencionaba. Este parque es totalmente gratis, inclusive cuenta con un centro de atención a las personas y a la comunidad, como podrán ver que está de este lado, ya se los voy a mostrar. Aquí está el carrusel que antes les mencionaba, a ver si me acerco y mi sombra lo deja ver. Mira, ahí está el carrusel. En este momento está fuera de servicio, acabo de leer en la taquilla, ahí que está fuera de servicio, pero es porque está en mantenimiento. La verdad es que es un ticket bastante económico de $5 para montarse con sus niños acá. Y de este lado está el centro de atención a la comunidad, que tiene varios valores, inclusive hablan de las personas que hicieron historia dentro de la ciudad. Ahí tenemos varias personas icónicas de la ciudad. Y por acá vemos una parte que vamos a poder usar en verano, que es como unos como fuentes donde los niños van a poder participar. Miren esa belleza, ya los voy a llevar para allá. Esto también es nuevo, hicieron toda esta parte para el verano. Todo eso que están viendo ahí son fuentes. Me voy a acercar un poquito con el zoom para que vean. Todos esos puntitos ahí es chorritos de agua que salen del piso para que los niños puedan disfrutar en verano. Allá está un parque infantil también para que sus niños puedan venir a disfrutar aquí. Y este centro, mira que dice Johnson Chavis Memorial Park. Todo este centro es nuevo. Ustedes van a poder venir aquí porque esta es una biblioteca, centros de atenciones, computadoras gratis y atención al público y a la ciudadanía que está recién llegada a la ciudad. Y la verdad es que el parque está hermoso y la vista del downtown no la había visto. Miren la belleza del lugar desde acá. Obviamente estamos en invierno todavía, por eso se ven los lugares así como los árboles grises todavía. Pero dentro de poco, cuando esté el verano y esté todo frondoso y verdecito, se va a ver mucho más bonito. Así que vamos a llevarlo a otro lugar porque sé que quieren conocer cosas más interesantes y también otros lugares nuevos de la ciudad. Wow, este monumento me encanta, la verdad está bastante artístico, y lo más impresionante es que si se ponen a ver, todos esos objetos que se ven arriba tienen formas de alguna ave o una hoja, lo cual le permiten, como en forma de arco, le permiten jalar viento y hacen que toda esa rueda empiece a girar. Pero la verdad, si se fijan bien, son palomas y algunas como que hojas, como que representando alguna época del año. Bien, chicos, y para muchos que venimos a Latinoamérica, el tener comida fresca es siempre muy importante. Y este es un lugar que tienen que venir a conocer. Y es el mercado de la ciudad. Se llama Farm Marketplace de la ciudad. Obviamente el histórico. Muchos le llaman como el Sentinel, pero miren lo bello que está. Es bastante amplio. Hoy no es sábado, los sábados está lleno de punta a punta, pero hoy los locales están hasta la mitad. Que vamos a dar una vueltica para que vean todo lo que tiene. Y si te está gustando toda la información de este video, recuerda que la mejor manera de apoyarnos para hacer más contenidos como este es suscribiéndote a nuestro canal. Es totalmente gratis. Además, recuerda activar la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información como este o de todas nuestras aventuras. Pueden vender desde leña, tienen todas las frutas aquí frescas. Todo esto lo siembran aquí en Carolina del Norte. Algunos las traen de otros estados, pero son muy frescas todos. Mira, aquí tienen tomates bonitos como a ustedes les gusta. Obviamente no se aceptan mascotas. Mira toda la frutería que tienen ellos acá. Está muy bonita, muy linda. También te venden juguitos de la zona. Y muy importante, la miel. Miren los potecitos de miel, están muy bonitos. Están súper claritos. Y miren esa frescura. Está bello, bello, bello. Todo me encanta. Obviamente hasta acá llega. Allá están los baños públicos. Todo este lugar hasta el fondo allá, es todo el mercado. Pero los sábados es que lo van a ver más lleno. Hoy no está tan lleno
porque es un día de semana, así que está muy bonito. Así que ya saben, chicos, si a ustedes les gusta la comida fresca, tienen que venir al Farmer Market. Ven que el Farmer Market era solamente verduras, no, chicos, también venden, mira, pescadito fresco, y también hay restaurantes. Es bastante grande este lugar, miren, empieza por allá lejote, del otro también hay restaurante, y aquí está todo lo que son los andenes de la mercancía de frutas y verduras, y aquí están los baños. Por allá están las personas que venden como cosas de granja, como pollos, ganado, cerdo, y por atrás están todos los depósitos. Y bien, otro lugar muy importante y que es muy nuevo y sé que a nuestra comunidad le importa mucho es su religión. ¿Dónde me voy a casar? ¿Dónde voy a bautizar a los muchachos? ¿Qué va a ser de mi religión si yo estoy en Raleigh? ¿Puedo seguir yendo a la iglesia? Pues les presento a la Catedral de Jesús, una iglesia católica súper nueva que está al frente de la Universidad de Carolina del Norte. Es hermosísima. Aquí nosotros hemos asistido varias veces durante los años. Hemos asistido a varias bodas, bautizos. Aquí bauticé a mi ahijado la última vez que vinimos. Una iglesia que por dentro es espectacular. Lastimosamente en este momento está cerrada, chicos, pero le voy a dar un recorrido por la parte de afuera para que la vean. Así que si tú te preocupas que el fin de semana tu mamá o tu viejito o tú necesites venir a la iglesia un fin de semana a confesarte, a respirar algo de paz, pues chicos, la Catedral de Jesús es lo más nuevo que está en Raleigh y ya les voy a dar un recorrido para que la conozcan. Obviamente te recibe nuestro Señor Jesús ahí en la estatua de la entrada de la iglesia. Miren esa espectacular iglesia que le hicieron, unas puertas inmensas. También tiene esta rotonda que le da la vuelta a toda la estatua. ¿Para qué es? Para que cuando la novia se baje por ahí, los chicos se bajen, todo el mundo pueda venir acá y lo dejan al frente de la iglesia, miren. Y aquí lo recibe el novio, lo recibe la novia, lo reciben sus niños con ustedes esperando para bautizarlos. Pues sí, esta iglesia es espectacular, tiene unos adornos increíbles de una época bastante antigua, pero obviamente hecha en este tiempo. Miren esas adornísimas, bellísimas, hermosísimas flores. Para que tengan una referencia del tamaño de la puerta, déjame acercarme para que vean, miren qué tamaño tienen estas puertas. Son inmensas, miren, y la verdad es que la estructura es hermosa. Así que si tenías esa preocupación de cómo voy a salir con mi religión, dónde voy a ir a bautizarme, dónde voy a hacer mis actos religiosos, pues la Catedral de Jesús es para ti. Así que vamos a enseñarles ahora que estamos muy cerca de la Universidad de Carolina del Norte para que tengan una pequeña idea de cómo se ve. Estamos dentro de la Universidad de Carolina del Norte. La verdad no es nada fácil parquearse aquí. Todo hay que tener el backup de los estudiantes o pagar un parking, pero es difícil conseguir estacionamiento. La verdad está llenísimo y es inmensa. La verdad es una ciudad dentro de otra ciudad. Los chicos tienen todas las carreras aquí, así que no te preocupes si tu hijo viene aquí porque va a tener toda su carrera y su título asegurado si estudia bastante, se prepara, y hay muchas becas para eso. Es muy movida, casi no hay donde estacionarse y obviamente hay vigilancia para que no se parqueen los que no tienen el back de los muchachos, o sea, el carnet. Pues esta es la zona nueva de Raleigh donde están construyendo todos los apartamentos y edificios nuevos para vivir. La verdad es una zona muy bonita, muy elegante y por supuesto está cerca de todo lo que es la rumba nocturna, discotecas, bares, todo ese tipo de cosas, así que ya lo saben. Y esta calle que ven acá es la Glenwood Avenue, es una de las calles principales para la fiesta. O sea, si tú estás buscando bares, lugares donde divertirte, obviamente es este lugar el que tienen que venir. Mira, por acá está el bar Mojitos, que es pura música latina, es ese de ahí. Aunque creo que le están cambiando el nombre de nuevo, ya no sé cuántas veces le han cambiado el nombre, y es muy concurrido por la comunidad latina para venir de fiesta. Y acá en la esquina está otro que la verdad es muy concurrido por las personas de acá de la ciudad. Ese lugar que les mencionaba que estaba ahí, que es donde concurre más que todo estudiantes y personas jóvenes acá de la ciudad, se llama The Avenue. Es un lugar muy bueno para venir de fiesta y conocer gente en el idioma inglés. O sea, si quieres aprender inglés, si quieres empezar a como tener contacto con personas que de habla inglesa, ese lugar es muy bueno. Romar y yo vinimos hace mucho tiempo y la verdad se pasa muy bien. Ahora les voy a mostrar otro lugar que deben conocer acá en la ciudad cuando vengan a vivir aquí a Raleigh. Y si aún no nos sigues por nuestras redes sociales, hazlo ahora mismo, porque allí verás en tiempo real en nuestras historias donde estamos conociendo nuevos lugares y grabando nuevos videos para ti. Bien chicos, bienvenidos a Bartow, la zona de los ricos más cotizada de acá de Raleigh. No es porque no haya más zonas más ricas, sí las hay,
Pero como esta es la más antigua, muchas personas de clase alta la cotizan muchísimo. Como se podrán dar cuenta, hay casas enormes, hay mansiones, no hay una sola calle nada más, hay muchísimas. Yo estoy pasando como por la más principal, la que está más cercana al downtown, pero hay mansiones espectaculares que tú por acá te puedes venir a pasear, a caminar. La verdad, hay lugares donde hay mansiones más grandes, de zonas privadas, inclusive con portones, pero esta, al ser como la más antigua, es como la más cotizada. Y así que les repito, su nombre es Barton y está cerca del downtown de Raleigh. Bien chicos, en este momento nos encontramos en el mall más grande de la ciudad, se llama el Triangle Mall Center. La verdad que está en este momento un poquito abandonado, como logran ver la parte de afuera. Este mall tuvo mejores días y tiene este bulevar inmenso que anteriormente aquí se ponía una gramita, hacían eventos, pero adentro sigue funcionando y hay muchísimas tiendas. ¿Se los comentamos o se los traemos en el video? Porque mucha gente que viene a la ciudad no lo conoce y solamente conocen el Captree Valley Mall. Pues no. También existe el Triangle Mall Center y es enorme y tiene muchísimas más tiendas. Vamos a mostrar un poquito porque ya tenemos un video completo de esto en el canal y la descripción la voy a dejar aquí abajo para que vayan y lo vean. Ahorita solamente se lo vamos a mostrar por encimita. Este es el logotipo del mall, verdad que es bastante curioso y la entrada es bastante grande. Mira, ve. Por ahí hay bastantes estacionamientos, aquí tenemos a Barnes, por ahí tenemos a Macy's. Encuentra la tienda Dealer, que es una bastante así como parecida a Macy's, bastante grande. Pero miren chicos, esta es la entrada, vamos para que la vean. Y por acá tenemos un restaurante de comida latina, creo que es peruana. Así es la entrada, aquí está el restaurante Lechón, que es peruano. Y miren este mall, amigos, es enorme y a pesar de que estamos en pleno mediodía, porque son las 12 del mediodía, está como muy solo. Pero los sábados, claro, esto se llena más y obviamente al expandirse la ciudad, porque para estos lados también se están construyendo muchas urbanizaciones, se llena más los fines de semana. Pero sí, bien, déjenme presentarle las áreas centrales de el Triangle Mall Center. Miren lo grande que es eso. Esa parte de ahí en los días de eventos se llena o ponen actividades ahí adentro, bastante bonito. Inclusive en Navidad ahí Santa Claus se presenta. Por allá tenemos Victoria's Secret, tenemos Talbot Woman, tenemos joyerías, tenemos Talbot, por allá tenemos una tienda de anime y por allá tenemos perfumerías y por acá tenemos joyerías. Estamos abajo, miren todas las tiendas, aquí está Expert Factory, está Malayan, Rodin, American Eagle está por allá y muchísimas más, ya les voy a mostrar. Inclusive tienen un trencito donde llevan a los niños y es bastante divertido. Como lo logran ver, hay muchas tiendas y hay bastante actividad en la parte baja. Aquí está American Eagle, muy grande la tienda. Nunca puede faltar nuestros amigos asiáticos masajistas. Obviamente si necesitas hacer un masaje después que vengas tu fin de semana de shopping. Aquí tenemos New Square, una tienda de ropa muy deportiva, muy bonita. Allá tenemos la tienda Dealer, que le habíamos mencionado. Aquí está Route 21, una tienda bastante cool, que a los muchachos les gusta mucho. Miren el trencito que usan para pasear a los niños cuando vienen con papá, mientras mamá está gastando dinero. Aquí está papá montándose con el bebé. Inclusive también mamá, pues cuando mamá ya se cansa de caminar, puede meter las bolsas aquí con el niño y pasear en el trencito que está dedicado solo para este mall. Imagínense lo grande que es, que necesitas un trencito para que el niño no se canse. Y me llamó mucho la atención esta tienda, se llama Nat Art, y miren todas las ropas que venden, es así como de indios, ponchos, ese tipo de cosas nativas, bastante bonita. Miren un poncho hermosísimo que hay aquí y miren ese vestido para damas para el frío, bastante cuchi. Miren los gorritos. Entonces tenemos una tienda de ropa mucho más económica, pero para chicas, se llama Min Boulevard. La verdad, las muchachas la última vez, hace como 2 años vinimos, las chicas consiguieron aquí unos vestidos para Navidad, pero son de estilo asiático, se ponen a ver, pero hay muchos vestidos así tipo de fiestas, de cócteles, pero eso lo pueden ver en el video más grande de este mall, que se lo dedicamos solamente a este mall. Bien chicos, aquí está la feria de comida. No es tan grande como otras que hemos conocido, pero sí, esta tiene bastante espacio, suficiente, vamos a decir que suficiente. Aquí tenemos comida asiática, tenemos por allá hamburguesas y sándwiches americanos, chifilé, no podía faltar, y un área externa y bastantes mesas donde sentar, así que ya saben. Bien chicos, y este video creo que lo vamos a dejar hasta acá. No me queda más nada que invitarlos a suscribirse al canal, darle like y compartir y mostrarle a todas las personas cómo es la ciudad de Raleigh en Carolina del Norte. La verdad que es hermosa, es inmensa. Me faltaron muchos lugares que mostrarles, pero obviamente eso lo vamos a mostrar durante el año. Así que ya saben, denle like, compartirlo y nos vemos en el próximo video.